Buenas noches, aquí otra vez, un viernes en el búnker y como siempre os digo, trayendo personas y situaciones que nos hacen pensar y que tenemos que conocer, diciendo siempre lo que otros no dicen y en tierra de nadie, aquí en el búnker. Lo primero de todo, cabecera. Bueno, pues como os decía, tenemos hoy una entrevista con Gema González Calvo, que es abogada y que se especializó en el maltrato hacia los hombres. Buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, estupenda aquí en tu compañía. No me equivoqué cuando dije todo lo que dije, ¿no? Nada. Porque a veces el abuelo empieza a fallar la memoria. Sí, realmente, o sea, si te refieres a lo de especializada en el maltrato a los hombres, Sí. o sea, sí, realmente lo confirmo, porque si bien es cierto que hay muchas personas en la abogacía que se han especializado en el maltrato a la mujer, que desde luego existe y es innegable, o sea, también es cierto que los hombres son maltratados. Por eso te iba a comentar, hombres maltratados, cuéntame tu experiencia. Desde luego existen, y es más, el comportamiento de un hombre maltratado es completamente, o sea, no es distinto. O sea, a la mujer le cuesta denunciar, pero para el hombre es imposible. Pero es decir, porque si es difícil, se siente débil, se siente menos. pues claro, o sea, supone tener que exponer que una persona con una fuerza física habitualmente inferior a la tuya, porque en el caso de la mujer dice, es que yo no podía enfrentarme, yo no podía hacer otra cosa. En el caso del hombre, pues es que todas alguna vez hemos jugueteado con algún chico que... Alguna argucia. Sí, pero alguna vez, y aunque tú utilices todas tus fuerzas, él puede más y encima te lo hace despacito para no hacerte daño. Vale, en el caso de un hombre, o sea, realmente es que tiene más fuerza que la mujer, con lo cual a ellos les cuesta infinitamente más ir al juzgado y decir, me ha hecho esto y lo quiero denunciar, porque además luego depende en qué juzgado. Yo me he encontrado ocasiones en las que automáticamente se le ha preguntado a ella, ¿y tú no quieres denunciar por algo? Ya. Yo te iba a preguntar, bueno, obviamente no tiene por qué ser fuerza siempre hacia la pareja hombre, ¿no? Como digo yo, hacia la parte masculina. Puede ser también un maltrato psíquico, puede ser un maltrato a través de los hijos. Sí, pero vale, vamos a valorar las tres opciones. La primera, la del maltrato físico. O sea, yo recuerdo a un cliente en el que ella le dio tal puñetazo en el oído que le rompió el tímpano. O sea, sangraba, le rompió el tímpano. Fue al centro de salud para que le hicieran un parte y efectivamente el ejemplo que estaba contando antes, o sea, cuando fueron las declaraciones, o sea, a ella, que además esta físicamente sí que era mayor que él, o sea, le decía, ¿y usted está segura de que no quiere? O sea, y a usted no le hizo nada. Y a usted... Y al final, hasta que la convenció a ella, y ella, claro, es que ella no tenía lesiones, no tenía nada, y entonces se fueron al juzgado como denunciantes denunciados. No fue ella solamente como la denunciada. Cuando recordemos a él de un puñetazo, ¿cómo sería? Le rompió el tímpano. La verdad, ante una situación así, uno puede pensar que es poco hombre, y yo no lo pienso. Yo pienso que cada cual, incluso yo me niego a levantar la mano ante una mujer y prefiero más que me pegue, y con eso no estoy diciendo que a mí me gusta el sadomaso. Claro, pero es lo que opinan ellos también. Sí. Eso por un lado. Por otro lado, malos tratos psicológicos.
Pues me acuerdo de otro caso, casos reales, de aquí, de personas aquí en Asturias. Me acuerdo de otro caso en el que había una grabación de vídeo que efectivamente él había puesto una cámara de vídeo en casa para poder demostrar pues cómo, o sea, cuál era el comportamiento de ella, tanto con él como con los niños. Y recuerdo una imagen en la que me impactó porque estaban los 4 sentados en una mesa y estaban el padre, la madre y los 2 niños, que de aquella podrían tener 12 años, y o sea, ella se enfadó y le cogió y le tiró un vaso de agua a la cara. El mío era físicamente es una persona grande y corpulenta, y él decía, pero ¿por qué me haces esto? ¿Pero qué? Y esto delante de los niños lloraban y la madre le dijo allí todo, mientras que él estaba mojado, todo lo que le parecía. O sea, ¿él quiso denunciar alguna vez? No. Ahora, sí que es cierto que en ese caso, al final, nosotros obtuvimos la custodia de los 2 niños. ¿Crees que se tendría que reformar el Código Penal de alguna manera? Yo creo que si es evidente que puede haber malos tratos en los 2 sentidos, pues yo creo que lo único que hay que pedir es la igualdad. Es decir, o sea, lo que se está haciendo es, de alguna forma, a las mujeres cuando reciben un maltrato, pues penarlas de una forma, perdón, a las mujeres no, al hombre que maltrata a una mujer, penarla más que si es al contrario. Ajá. Entonces, realmente, ¿por qué? Porque no va por violencia de género, y yo creo que hay que no estar de acuerdo con la violencia de cualquier género, porque además físicamente, o sea, hay mujeres que son corpulentas y hay mujeres que son pues delgadinas, pero lo mismo hay hombres que son corpulentos y hay hombres que parecen todavía niños, a pesar de que ya tengan barba. Entonces, ¿por qué si eres hombre, o sea, no puedes seguir por el mismo? Si hay esa existe esa manifiesta diferencia física entre los dos, ¿por qué no? ¿Qué porcentaje podemos encontrarnos entre el maltrato masculino y el maltrato femenino, ya que está también oculto, ¿no? Pues aunque esto no vaya a ser políticamente correcto, pues esto es lo mismo que las denuncias falsas. No existe. ¿No existen? ¿No existe? ¿Las denuncias falsas existen? No. ¿Por qué no existen las denuncias falsas en violencia de género? Porque realmente, para que sea considerado una denuncia falsa, tiene que haberse pasado por un procedimiento en el que esa denuncia se determine que la mujer, sabiendo que no habían sido las cosas así, denuncia. Si solamente obtienes un sobreseimiento provisional por falta de pruebas, o sea, eso no te permite que sea inscrita como denuncia falsa, ni con la absolución, aunque sea por falta de pruebas. ¿Qué pasa con los hombres maltratados? Pues lo mismo. O sea, ¿existen estadísticas? No existen. Los hombres que realmente... Porque además yo sí he visto fotos. Y he visto fotos de tener chicos la espalda completamente arañada, de tener golpes. Van al centro de salud y lo niegan. Y luego nunca denuncian. ¿De qué estadística podemos hablar? Yo conozco un caso de un hombre que fue acusado de violación, que fue acusado de tenencia de armas porque es o era militar, y que encima decía que quería... Bueno, todas esas acusaciones al final eran falsas. El hombre se pasó, creo que fueron 24 horas en el calabozo. Y tuvo suerte. Salió, fue al juzgado, y en el juzgado pues se declaró que la situación no tenía, no sé cómo lo decís, el habeas corpus ese, no tenía ningún... El habeas corpus es otra cosa, que
Siento corregirlo, pero... Incorpore sepulto. Porque la habeas corpus es que te tienen que atender antes de 24 horas. No, en este caso no tenían nada, ningún dato, incluso ella había falseado que la violación, había falseado los supuestos golpes, había falseado todo, pero sin embargo a él sigue estando en esto que apunta la policía de supuestos violadores, sigue estando ahí cuando no tuvo que ver en ninguna violación. Bueno, que es que yo he visto a chicos, es que me estoy acordando ahora mismo de un chico al que le acusaban, acusar entre comillas, en un procedimiento de separación en el que este chico quería la custodia compartida, le acusaban de alguna forma de hablar con dos voces. Y yo, es que a mí, es que yo decía, sí, o sea, yo decía, pero ¿qué te están diciendo? ¿Que estás poseído o algo? O sea, llama un exorcista. No, o sea, y él, sí, pero es que, o sea, y de de auténticas barbaridades. Bueno, a lo mejor lo que querían decir era que tenía que ser investigado por un psiquiatra para ver un problema posiblemente de esquizofrenia. Y yo le decía, pero, ¿te pasa algo? O sea, y él, no. Bueno, al final obtuvo alguna guardia y custodia compartida, pero es que se ve... Habló con una sola voz. Habló con una, se la dieron. Es horrible. Y que luego además hay personas que pueden estar diciendo, claro, esos son los problemas de la justicia, que ese seguro que era un maltratador o estaba loco. No, vamos a ver, o sea, se valora. Y cuando los niños son sanos, los niños quieren estar con los dos padres, con el padre y con la madre. Claro. Y que durante los momentos en los que se está atravesando un divorcio, pues es normal que una parte, la otra o las dos pasen por momentos de depresión y por ansiedades. Si tuviéramos que quitar los niños a todos los que han pasado por un proceso así durante el divorcio, pues es que al final el hogar San José estaría a rebosar. Lleno. Sí. ¿Cuál es el caso más penoso por el que hayas pasado, el que más doloso fue o el que más viste que te queda en la historia? Hombre, los dos niños secuestrados en Ribadeo. Hubo dos niños que estuvieron durante 2 años secuestrados. Y cuando hablamos de secuestro, los había secuestrado la madre. Y estaban en un piso. El padre no sabía dónde estaban. No sabía, de hecho, ni siquiera si estaban vivos o muertos. Y realmente yo veía que el padre, pues yo decía, es que va a caer porque ya no puede más. No se puede más. Y yo recuerdo reunirme todas las semanas con la jueza para saber cómo iban avanzando las investigaciones, y realmente estaba implicada toda la familia, estaba implicada la madre, estaba implicada la hermana, estaban implicados los padres de ella. Policía Nacional, Guardia Civil, estaban investigando. Bueno, es que voy a omitir qué fue lo que pasó en ese asunto. Voy a omitirlo, voy a omitirlo, pero desde luego, o sea, fue un tema brutal. Es que 2 años estando a 120 y tantos kilómetros de aquí. Pero no sabíamos dónde estaban, no sabíamos ni siquiera si estaban en España. Y no sabía. El padre no lo sabía. Y estuvieron 2 años. Yo creo que pagó. Y eso tuvo consecuencias. Eso tuvo consecuencias para los niños, evidentemente. Sí, claro. Tuvo consecuencias importantes. No deja de ser un además. Secuestro. Y además, claro, es que, o sea, nosotros nos veíamos, pues, es que no podemos ir más allá. Iba viendo avances y tal. Se pusieron escuchas telefónicas, se seguía. Y además, bueno. Sin lugar a dudas, o sea, ese fue el peor. Luego, cuando los niños aparecieron, o sea, la madre además los había secuestrado porque creía, o sea, en cuanto se le concedió la guardia y custodia exclusiva al padre, fue cuando la madre desapareció con los niños. Entonces, además acusaba al padre, pues, de todo tipo de barbaridades. Y yo, durante este procedimiento, en algún momento yo pensé, ¿y si es verdad? ¿No? Sí, claro. Y sí es verdad, o sea, y sí es verdad que
que realmente este padre ha hecho estas cosas a estos niños. Yo no quiero colaborar para que estos niños Es que vuelvan con el padre. Y entonces hablé con las personas que les habían atendido de forma psicológica, con el equipo psicosocial, y me dijeron, mira, no, o sea, esto no ha pasado. No ha pasado, pues es más, mira, te voy a contar un detalle. Te voy a contar un detalle, además, sin entrar en más, Sí. pero cuando, o sea, el comportamiento de los niños cuando se vuelven a reunir con la persona acusada, Sí, o sea, de ese comportamiento muchas veces se ve si realmente sí, claro. esos niños, o sea, Quieren han estar o no. sufrido esos, o sea, de lo que se han acusado, realmente se ve. Y eso fue, o sea, con detalles concretos. O sea, el equipo psicosocial me dijo, mira, la primera vez que se vieron, o sea, pasó esto y esto, con lo cual estate tranquila que no. ¿Cuántas veces te haces esa pregunta cuando te vienen en esos casos? No tantas. ¿Ya no? No, y te voy a decir por qué. Porque se ve. Porque además, afortunadamente, al día de hoy me puedo permitir decir que no llevo asuntos. Ajá. Entonces, alguien en quien no creo, es que no compensa que yo lo lleve. Ya. Lo primero es que no, tú... porque no lo voy a hacer bien. No lo voy a hacer bien. O sea, si no creo en ello, no lo voy a hacer bien. Y entonces, de momento, al día de hoy, pues me lo puedo permitir. Llevas... tu despacho está en Gijón, ¿no? Sí. Es GMC, creo. GMC Abogados. Y de alguna manera tú eres la fundadora de ese despacho. Sí, pero en el despacho somos 7 personas. Es decir, todos los asuntos los llevamos 2 personas y yo ahí tengo voto de calidad. Es decir, para que se haga algo, no somos todas mujeres. ¿Todo mujeres? Todo mujeres. Oh, o sea que vamos, que tendréis a veces que defender a la madre y otros al padre. Sí, porque de hecho hace unos meses conseguimos la primera sentencia de stalking aquí en Asturias. Ajá. Que el stalking es un tipo de delito en el que el acoso no es físico, o sea, sino que es otro tipo de acoso, en plan, si yo sé que tú vas a cenar, allí estoy, Sí, si bueno. yo sé que no sé qué más, trato de, o sea, y conseguimos aquí la primera y defendíamos a una mujer. Es decir, aquí yo creo que al final esto, o por lo menos yo no hablo de otras personas, pero a mí me gusta defender en lo que creo. Y bien que lo haces. Sí, bueno, de momento. No, yo te lo digo por mi otra profesión, porque cuando te brillan los ojos veo que me gusta mi trabajo. Te gusta y lo que defiendes lo defiendes bien. Sí, y por ejemplo, veo que en el caso del maltrato en los hombres, o sea, la desinformación es total. Es decir, por ejemplo, un hombre llama, bueno, y es más, o sea, lo comprobamos en el momento que tú quieras, y si quieres sacamos un teléfono, llama al 060 y di que te están pegando, que qué tienes que hacer, y te van a decir que en ese teléfono no te atienden. Claro. Porque eres, ¿pero por qué? Porque eres hombre. Ya, pero es que, o sea, es un maltrato, es que me está pegando y quiero saber. No, y te dicen, pues mira, busca alguna asociación o vete a la policía, pero con nosotros no te podemos asesorar. Y de hecho, eso es comprobable y cualquier televidente puede poner en internet, hay un montón de vídeos en los que aparecen este tipo de llamadas. Y además que lo puede comprobar cualquiera. No es bueno, evidentemente, comprobarlo en el sentido de que estamos ocupando una línea para una mujer que realmente está siendo maltratada, pero que reciba esa información, pero es que lo mismo. Y es más, cualquier hombre va a servicios sociales o va a la comisaría y dicen, ¿quién me puede ayudar?
Y yo, que soy abogada de la Asociación de Padres de Familias Separados de Asturias, en muchas comisarías tienen la tarjeta de la asociación. Claro. Porque es que dicen, y tráenos más tarjetas, porque es que no sabemos a dónde mandarles. Hay un vacío. Y esta asociación, Ujú. que por supuesto está en contra de la violencia de cualquier género, Ujú. no defiende evidentemente, pero sí, o sea, no defiende evidentemente que haya violencia de un hombre a una mujer, pero que es que tampoco la defiende que haya una mujer a un hombre. Sí, lógico. No. No recibe ningún tipo de subvención. Porque, Sí, claro, porque es de hombres. Lo mismo, claro, lo mismo. La misma asociación, si fuera de mujeres, recibiría subvenciones. Estamos ante una desigualdad total. Sí. ¿Qué quieres que te diga, Gemma? Que No hay más que ver, que, por ejemplo, para la custodia compartida, Ujú. a la mujer se le presuponen las cualidades para ejercer la custodia. Sí. Ya naces y te vienen de serie. Y aquí permíteme que te cuente una anécdota de Sí. cuando nació mi niño mayor. Pues yo me acuerdo, bueno, fue un parto bastante malo y todas esas cosas, pero me acuerdo la primera vez, era el primer bebé en las dos familias, y entonces había que ponerle el pañal y luego lloraba. Yo estaba bastante mal en la cama, ¿no? Y me acuerdo que, no sé, no habían pasado ni 24 horas y que lloraba el niño y me decía Nami, ¿y qué le pasa? Y yo decía, no lo sé. O sea, yo decía, no lo sé, ¿por qué me lo preguntáis a mí si yo lo he conocido a la vez que vosotros? O sea, yo no lo sé qué le pasa, porque llora, si es que acabo de llegar. Pero eso era así. Sí, creemos. Y me acuerdo que, ¿y qué le pasa? Y es que está llorando. Y yo, ya, pues, no sé. Sí, bueno, Vamos, que nos viene de serie. Luego sí que efectivamente, cuando pases mucho tiempo con los niños, ya aprendes a saber por qué lloran y cuáles son sus necesidades. Pero que es que eso no es innato. O sea, el mismo hombre que pasa mucho tiempo con sus hijos también lo sabe. sí, por supuesto. También lo sabe. Vale, pues entonces en los juzgados a la mujer se nos presupone esto y al hombre tiene que demostrar que tiene todos esos conocimientos y que además de eso tiene una disponibilidad horaria. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que entregar él el niño. Eso no es mientras machismo. que la mujer puede decir, espérate, hoy recógelo si no te importa en casa de mi madre, que ya te lo entrega ella. Pero eso no es machismo a través de las leyes. Porque si el hombre tiene que no puede atender el crío porque tiene que trabajar. Si el hombre no sabe atender el crío porque, bueno, es hombre y... Entonces parece como si hubiera una ley que... Realmente, con la custodia compartida, permite a la mujer desarrollar su carrera profesional y personal. Porque tú una vez que te separas, además de madre, eres mujer. Por supuesto. Es que se nos olvida. Si tú, si la custodia es exclusiva y solamente tienes 2 fines de semana al mes, no es lo mismo. Pues Gemma, que me está diciendo la jefa que nos queda ahí un minuto escaso. Quiero agradecerte mucho el que hoy hayas estado aquí en el búnker, poniendo también el contrapunto de los hombres maltratados, que no se habla de ellos y que hay que hablar de ellos. Pues sí. Y que hay que defender también esas causas. Yo, por desgracia, conozco las dos partes. Muchísimas. Muchas gracias a vosotros por invitarme. No, tú aquí en el búnker no solo estás invitada, sino que para mí es un placer tener una charla contigo siempre, porque soy un poco burro y así aprendo algo. No, por Dios. Muchas gracias. Gracias Gemma. a ti. Bueno, compañeros, ahora vamos a unos minutos de publicidad. El que vea tocar el botón para cambiar de cadena, le corto el dedo. Con esto, a publicidad. Bueno, pues estamos en el viernes y como sabéis todos los viernes
tenemos esta amena tertulia donde vamos a debatir y a discutir y a mordernos las orejas de todo lo que pasó durante la semana. Para eso tenemos con nosotros a Javier Suárez López, abogado del grupo, buenas noches. Del grupo local de Oviedo de Economía de Ciudadanos. Tenemos a nuestro habitual René Álvarez, economista, sociólogo, politólogo, secretario, buenas noches, del PP para Asturias. Y, como no, Ignacio Loy, profesor de Psicología de la Facultad, etólogo y miembro del Partido Comunista. Etólogo de guardia. El etólogo de guardia que tenemos en el búnker, sí. Muy bien, buenas noches. Sí, que además y él que me cuida a mí, por si el oso y pasa algo. Entonces, de momento el oso está bien. Está bien, está bien. Sí, no te preocupes, que el oso... Las dos poblaciones de Oriente y Occidente ya se encontraron. Hay reproducción. Sí, no, bueno, en este caso... Hay datos en este sentido. Este oso ya no se puede reproducir. Bueno, Aparte... oye, tú oye, pon ese. Sí, tú dame ánimos. Bueno, no nos vamos a meter, que tenía así la idea de meternos en un salsa rosa del himeneo real que hay mañana, pero es la leche, porque parece que todo surge alrededor de esa noticia, y como digo yo, más que noticia, salsa rosa. Pyongyang se replantea la cumbre con Estados Unidos. Vuelve otra vez a echarse para atrás, ya no hay cogidas de las manos el presidente de Corea del Norte, de Corea del Sur, ya no marchen juntinos de la mano, ya hay resquemores, hay maniobras que están haciendo conjuntas Estados Unidos y Corea del Sur. ¿Cómo veis esta cumbre? ¿Ocurrirá, no ocurrirá? ¿Trump meterá otra vez de nuevo la pata? Digo otra vez, porque ya... No sé. ¿Hablaste con Trump o no? No tengo mucha relación, así no. Personal. De todas formas, me parece que la política exterior de Estados Unidos es todavía más agresiva de lo que siempre viene siendo desde hace unos años. Se había suavizado durante la época de Obama, se había suavizado en cuanto a los discursos y en cuanto al intento. Pero obviamente el presidente de los Estados Unidos no es el que manda en la política exterior de Estados Unidos. Mandan muchos otros intereses. Analizaba alguna vez la política exterior de Obama y decía que pese a los discursos no había variado su posición con respecto al apoyo a Israel, más allá de gestos, como por ejemplo el reconocimiento de la presencia de Palestina en la ONU. Pero en cuanto al hecho de permitir que Israel siguiera haciendo lo mismo que hacía, pues eso no había variado. Con respecto a la situación en Corea del Norte, yo no sé, y yo creo que nadie sabe, cuáles son los acuerdos que están por detrás que explican lo que está pasando, porque de ser el demonio y el enemigo público número uno pasa a ser honorable, según palabras de Trump. Pues eso es muy raro, y eso seguramente tiene que ver con el intento de repartirse la influencia mundial entre China y Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, si Trump gana las elecciones, es, aparte de la estrategia electoral y de las trampas que sabemos que hizo para ganar, es porque vende el espíritu de recuperación, de ser la potencia mundial que mucha gente considera que deben ser, ¿no? Eso seguramente se había perdido y él está intentando recuperar eso. Y recuperar eso quiere decir disputarle a China la hegemonía mundial, porque la hegemonía en estos momentos económica es de China. O sea, Estados Unidos ya perdió esa hegemonía y la está intentando ganar. Ahora, las cosas que hace Trump yo creo que son difícilmente entendibles, no ya para una persona como yo de ideología comunista, sino creo que para cualquiera, porque los propios observadores internacionales están muy desconcertados a veces con declaraciones, con torpezas de este tipo. Sus allegados que están al lado de él. Y con respecto concretamente a Corea, recordemos que no hace mucho les amenazó con que iban a recibir el fuego por arriba y por abajo, un poco menos que los iba a arrasar. Después alguien debió decirle que no se puede arrasar Corea del Norte sin arrasar Corea del Sur, y entonces pues a partir de ahí empezó esta nueva fase. Entonces es una cosa que un día escribe un tuit
diciendo unas cosas salidas de tono totalmente, y al día siguiente pues hay una cumbre que suaviza mucho las relaciones entre los países que siempre estuvieron. O sea, yo francamente no tengo fuentes de información que me permitan analizar qué es lo que está pasando ahí. No entiendo gran cosa de por qué de repente deja de ser el demonio, pasa a ser alguien importante en la política internacional. Ahora parece que... Hay una dicotomía, hay una esquizofrenia en todo esto. No lo sé. Yo lo que veo hoy es que los comunistas estáis flojos, ¿eh? No intercambiéis información, ¿eh? Últimamente no intercambiáis información. Bueno, con China nunca se intercambió mucha información. Claro. Hay un problema de idioma. Es un problema, lógicamente. No, yo, vamos a ver, lo que veo de esta cuestión es la siguiente. Cuando se plantea la nueva relación entre Corea del Norte y Estados Unidos, con la mediación de Corea del Sur, lógicamente, que es un gran amigo en la zona, y con Japón, las claves nunca se han planteado públicamente, con lo cual estamos trabajando con elementos que no manejamos bien. Yo creo que no manejan bien ni siquiera los protagonistas. Ni siquiera los agentes lo manejan, ¿no? Como está a la vista, que hay entrevista, que no hay entrevista, que hay... Bueno, es una cosa muy, muy compleja. Que al final desarmamos o quitamos las bases y la zona de operaciones. Bien, que al final no hay una buena definición. Por lo tanto, hablando nosotros, tampoco vamos a aportar mucha información. Bueno, yo creo que en sí lo que hay que considerar a nivel internacional es si realmente Trump es la persona ideal para llevar a cabo estas cuestiones, ¿no? Que al final, bueno, es ese sentimiento, es buena reflexión, es ese sentimiento americano claro. de ir más allá y de actuar por todo el mundo, pero bueno, el problema quizá no sea el presidente adecuado para... Pongo un gran ejemplo, y además yo conocí a uno de los actores, que fue en El Salvador, que había un gran problema con la guerrilla, y hubo que pactar, y llegó un presidente que fue Napoleón Duarte, de la democracia cristiana. Yo lo conocí, a ese presidente que se murió. Y resulta que él era quien estaba destinado a pactar con la extrema izquierda, en aquel momento guerrillera, Con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Claro, para llegar a la paz. Y a punto estuvo. Pero ¿sabéis quién lo hizo al final? No fue él. O sea, en la historia no fue él, que era quien quería haberlo hecho. Fue un señor que se llama Dawson, de un partido que se llama Arena, que era de extrema derecha. Y al final la paz la firmó. O sea, la paz final la firmó este señor. Con lo cual, las paradojas de la vida, ¿no? Las paradojas de la vida. Y yo conocí a Napoleón Duarte. Llegué a conocerlo, con un gran placer, porque era un hombre con muy buenas intenciones, y que prácticamente dejó expeditó el camino para que eso fuera así. Pero son las paradojas de la historia. Según noticias de uno y de otro bando, se habla de que estas maniobras que se están haciendo consideran una provocación, porque es como estar haciendo un desembarco en Corea del Norte. Dice, yo siempre digo, cuando voy a decir el nombre del de Corea del Norte, parece como si tiro una cacerola. Kim Jong-un. Por otro lado, dicen que quieren desmantelar toda los artificios... El sistema nuclear, y que, claro, el otro dice que se niega porque lo dejen en pelota. Al final, ¿qué decidimos? Que no lo entiende ni San Pedro. ¿Sí o no? Sí. Pues eso. Investigaremos al respecto. Por favor. Sí. Si además tú sé que tienes contactos en Corea del Norte, por favor. Por supuesto, todos los comunistas que conocemos somos pocos. Vamos, él es etólogo, pero él y yo también somos etólogo de guardia, pero somos los dos la izquierda de guardia también, Izquierda de guardia. Como la iglesia de guardia, ¿Qué les está pasando? Claro. En vez del búnker, baña en manos la tía. Mortadelo, Filemón. Bueno, un tema que me asombra y me produce tristeza. Estados Unidos se queda solo en la ONU al defender el ataque israelí en Gaza. Sabéis que
hubo unos supuestos, y siempre digo supuestos porque no sabes quién lo tira, al final acaben pagando siempre los mismos, los probes. Los iraníes dicen que tienen unos misiles a los judíos tienen unos misiles a los iraníes. Oye, qué cosa, todos caen en Siria. Al final de cuentas, y es Siria el que lleva la historia. Entonces, Israel entra con unos aviones y arrasa, ¿no? Y en la ONU dicen, oye, esto no se puede hacer porque vais a montar un cipostio en el Medio Oriente de 1000 pares de narices. Y solo Estados Unidos se queda ante la defensa del ataque israelí. Estamos viviendo el Armagedón, ese Armagedón. Hombre, un Armagedón que dura muchos años ya, desde la ocupación de los territorios. Sí. Partimos de una situación ya de injusticia inicial y mientras no se ataque el fondo del asunto, Israel va a seguir haciendo lo que viene haciendo desde hace tiempo, que es violar la legislación internacional. Ellos tienen una idea que es que ocuparon una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Ese es un lema sionista, ¿no? Pero es que la primera parte de ese razonamiento o de esa sentencia es falsa. Allí había un pueblo, había gente viviendo. Hombre, de hace siglos. Gente que había nacido en territorio que ahora es israelí y que fue ocupado porque las potencias aliadas emergentes del nuevo orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial deciden, pues de alguna manera, compensar que era colonia británica. A la causa judía, plegándose a los intereses de la extrema derecha sionista. Eso es lo que sucede. Y les dan un territorio que no es de ellos. Pero es que ese territorio que les dieron no es el que ocupa ahora Israel. Israel vino ocupando, aplicando la lógica de la seguridad, de la franja de seguridad, más territorio del que los acuerdos iniciales le habían otorgado. Cada vez más territorio y cada vez más territorio. Entonces, cuando ahora dicen, tenemos derecho y estamos obligados a defender nuestra frontera. Ya, el problema es que el lugar físico desde donde disparan impunemente el ejército israelí a los ciudadanos palestinos que se defienden con peligrosas ondas, literalmente con ondas, porque hemos visto las imágenes, con piedras, ese punto desde el que está disparando el ejército israelí, los soldados israelíes, es territorio ocupado que viola resoluciones de la ONU. O sea, que no tiene ninguna justificación lo que hicieron, ninguna. El cinismo de las declaraciones de los responsables israelíes diciendo que es que los palestinos pagan a niños y mujeres para que se pongan allí. Sí, es como hay vídeos que lo... Hoy todo el mundo está muy sensibilizado con decir algo contrario al holocausto. Pero es como si, insisto en esto, es como si, porque voy a decir una cosa muy gorda, es como si yo dijera que los judíos se metían solos en los hornos crematorios. Es como si dijera una burrada de este calibre. Decir que los palestinos se ponen allí adrede para que les maten, para luego poder decir que es que les están matando y que es culpa de ellos por ponerse. Hombre, claro que nos quedaba por hoy. Y el cinismo mayor aún de Estados Unidos defendiendo lo indefendible en la ONU, él solo, y el cinismo mayor aún de los responsables europeos que dijeron en una declaración oficial, pedimos contención a las dos partes. Hombre, cuando una parte tiene más armas que cualquier país europeo, Israel es una potencia militar que tiene un arsenal nuclear que tiene un arsenal que no tiene ni Francia ni Alemania. Sí, claro. Prácticamente, no sé si Estados Unidos supongo que no, pero vamos, en proporción a la población. Porque hay que tener en cuenta que Israel son apenas 10 millones de habitantes y están condicionando el mundo entero y están impidiendo que un pueblo pueda desarrollarse y han ido aumentando el nivel de presión sobre Palestina para no dejarles vivir. Palestina, los territorios ocupados, sobre todo Gaza, más aún que Cisjordania, es hoy un campo de concentración dividido por un muro en el que la gente, para salir a trabajar, cuyos los trabajos fundamentales están en Israel, tienen que pasar por puntos de chequeo, checkpoints, a veces caminar 4 kilómetros para volver al punto de partida, porque esos checkpoints están distanciados varios kilómetros, y viven en un campo de concentración. Les han quitado las zonas que tenían de regadío, les han quitado las fuentes naturales de agua, han ocupado
han destruido el poco desarrollo que lograron hacer en alguna ocasión, por ejemplo, árboles frutales o cosas por el estilo, los arrasan, destruyen sus casas y además practican la política de invasión con los colonos. Ocupan territorios dentro ya de del territorio que todavía pertenece incluso hoy en día a Gaza. Ahí hay colonos judíos viviendo protegidos con niveles altísimos de armamento y tal. Entonces, es una cosa que están viendo un pueblo que se muere literalmente, que no tiene nada, que vive de la ayuda internacional, y en medio de eso la opulencia de los colonos que están protegidos. Es una indecencia, es una masacre, es un atentado a los derechos humanos permanente, y vamos a seguir denunciándolo, y esperamos que la comunidad internacional, la gente, tome mayor conciencia de lo que está pasando allí y apoye al pueblo palestino, y Estados Unidos tenga que ceder un poco a lo que es la opinión mayoritaria de la ONU, que desde hace años viene sacando resoluciones favorables a la resolución del problema palestino. Bueno, yo sí quisiera decir que, siendo conocido por la audiencia, mi simpatía por Israel, yo soy un hombre, bueno, pues muy próximo a esa realidad. Cuando yo considero Israel, lo considero en una doble dimensión, en la dimensión israelita y en la dimensión palestina también. Yo siempre he defendido que el futuro de esa zona, quizás la solución de esa zona, sea Europa. Que dos pueblos, como es el palestino y como es el israelí, como dos naciones reconocidas internacionalmente, estén en Europa. Porque Palestina o los palestinos no gozan precisamente de la simpatía que dicen tener de otros pueblos árabes. No es así. Su futuro yo creo que es en Europa. A partir de ahí, evidentemente la pregunta es ¿qué ha pasado? Hay 55 muertos. Por supuesto, 55 muertos, nadie puede simpatizar con 55 muertos. Habrá que condenarlo abiertamente. Es decir, cuando en las dos operaciones que ha habido en los últimos 10 años sobre Gaza, del ejército israelí, básicamente con la división Al-Golani, que alguna vez hablamos de ella aquí, pues no. Es decir, que en cada operación de aquellas hubiera 2.000 muertos, eso no lo apoya nadie. Y el primero que no lo apoya soy yo. Siendo muy pro-israelí, siendo un gran defensor del pueblo israelí. Pero bueno, claro, 2.000 muertos en cada una de las operaciones, pues son 2.000 muertos, son 2.000 familias afectadas. Es decir, contra eso debemos estar claramente. 55 muertos, desde luego contra ello, Israel no tiene razón en hacer eso. Es una desproporción. Cada vez que hay un muerto... Uno. Cada vez que haya uno, hay que condenarlo. Yo... Desde las posiciones que tenemos todos, Como pero soy eso muy se condena. cinéfilo, voy a aquella película mítica de Gary Cooper, Por quien doblan las campanas. Sí, una gran película. Y un gran libro, muere, y un gran libro. Y un gran libro, sí, claro, por supuesto. Y que dije cinéfilo. y decía, cada vez que alguien muere, la campana dobla por ti. Claro. Entonces, cada vez que hay un muerto, innecesario, porque yo también pienso que a veces si no matas te matan, Claro. pero cuando hay un muerto innecesario las campanas doblan por ti, siempre. Yo quería comentaros también que en medio de todo este vademecum de cosas horribles en esta zona, va Trump, otra vez Trump. Bueno, yo creo que es un poco lo que decía antes, ¿no? Hay que cuestionarse si realmente es la persona ideal para llevar a cabo toda Estimado Javier, si fue votado democráticamente según lo que dicen. Sí, bueno, pero una cosa, el pueblo americano eligió un presidente, pero ese presidente, otra cuestión es que encaje dentro de las relaciones internacionales. Pero si vamos en la historia... Reagan era una persona sumamente ignorante de lo que pasaba en el mundo. Bush, cuando le preguntaron por política internacional, Bush hijo, dijo que él tenía mucha experiencia internacional porque había visto a todos los presidentes del mundo pasar por su casa, cuando su padre era presidente. O sea que presidentes
de los Estados Unidos con un conocimiento de lo que pasa en el mundo muy limitado, ya tenemos otras experiencias. Este además de tener un conocimiento, parece, ¿no?, limitado, conocimiento limitado. A mí no me gusta decir que sea tonto, porque eso yo no lo sé. Yo supongo, tonto no lo sé, pero si llegó ahí, tonto del todo, tampoco será. Bien. Lo que sí es una persona ignorante, un prepotente, un ricachón que no es un ricachón hecho a sí mismo, una persona que por su habilidad o por lo que sea consigue hacerse rico, sino que ya hereda la riqueza. Y una persona de unas maneras pues deplorables y machista, en fin, un ser abyecto, seguramente. Pero la política internacional de Estados Unidos no la decide el presidente de los Estados Unidos, la deciden todos los intereses de grandes empresas armamentísticas que están detrás de la política internacional de Estados Unidos, que es la que vende las armas a Israel, es la que vende las armas al resto de países, es el primer consumidor y productor de armas, y le interesa tener una serie de conflictos abiertos en el mundo. Israel es el aliado de Europa y de Estados Unidos en esa zona para desestabilizar toda esa zona, para que esa zona no caiga en manos de los que ellos consideran nuestros enemigos de cara al orden mundial. Entonces, que esté uno, que esté otro, es lo de menos. Y voy a poner otra vez el ejemplo de Obama. Obama tuvo, creo yo, la intención y representa unos intereses ligeramente diferentes, porque tiene una financiación detrás que no tiene tanto peso de ese tipo de industria, que los intereses que defiende Trump. Intentó hacer algo, por ejemplo, que Estados Unidos en la ONU reconociera la presencia de Palestina. Eso para Israel, vamos, lo pusieron verde, hicieron unas declaraciones terribles sobre Estados Unidos y tal, pero no modificó su política de apoyo al status quo en la zona de Israel. Igual que no modificó lo de Guantánamo. Yo no quiero entrar en que si pudo o no pudo, él tenía la intención pero no le dejaron, no tenía el control del Senado, no lo sé. Se había comprometido a retirar las tropas de Irak, lo hizo, pero Estados Unidos durante la época de Obama bombardeó más Irak con drones que durante el mandato anterior. O sea que sí, retiró las tropas, bajó el número de soldados norteamericanos destinados allí, pero la intervención militar prosiguió. También porque desde un punto de vista logístico a lo mejor pues no pueden retirarse así como así y retirar todo lo que tienen. Yo tampoco quiero entrar en eso, ¿no? Pero que en el fondo no se modificó tanto, a pesar de que Obama era un líder internacional mucho mejor valorado, que también estaba inflado. Y recordemos que había una parte de propaganda en su presidencia, que fue la de recibir el Premio Nobel de la Paz al día siguiente, bueno, a la semana siguiente, de ocupar la presidencia. Que muchos, en aquel momento, mucha gente dijo, pero bueno, pero si todavía no hizo nada, no es más que una promesa de cambio en el orden mundial. ¿Cambió el orden mundial? Yo creo que no. Y que eso era propaganda. Formaba parte de la propaganda de todo el montaje de llevar a Obama al poder, el darle el Premio Nobel de la Paz, no merecido, porque no se sabía lo que iba a hacer. Era como un Premio Nobel de la Paz, era un Premio Nobel de la Paz preventivo. Fue también nominado Premio de la Paz, Premio Nobel de la Paz, sí, Adolfo Hitler, Sí, ¿verdad? ¿Ah, sí? Sí. La paz de los cementerios. Claro. La paz de los cementerios. Pero yo voy más a Trump. American First. Cuando Trump dice, vamos a colocar la guinda y coloca la embajada justamente en Jerusalén, y es como decir, bueno, pues ¿sabes lo que os digo? Que ahora vamos, lo mismo me da a lo que nos queda en el convento, que lo hago fuera y lo hago dentro. Y eso está hiriendo todavía más a esa relación palestino-israelí. Sí, Bueno, sobre eso, una cuestión. En primer lugar, Eloy, al final tendré que yo defender cuando a Obama. A Obama. Al final tendré que defender yo a Obama. Bueno, que está muy bien, ¿eh? Tampoco me causa ningún complejo. No, bueno, yo hoy es Muy por bien. aportar datos. A mí también me caía mejor Obama. Claro, bien. Oír los discursos y presta oír los discursos Bueno, de Obama. Pero en todo caso, hay que ir un poco más allá. El cambio de sedes diplomáticas, que al final, que un cambio en una sede diplomática cueste 50 muertos, pues mira, mejor estaba la sede donde estaba, tampoco, o 55, los que sea. También Sí. estaba mejor donde estaba, ¿no? Dejé por la Tel Aviv y no la montemos, ¿no? No la montemos. Daba el ahondamiento en la herida
Y yo escuché que, no sé si fue este cambio, bueno, la oficialización, el acto este fue o un día antes o el día del día que, bueno, que los palestinos consideran como la Nafka, ¿no? La catástrofe. Claro. Con lo cual, gestualmente es algo bastante significativo también. Es ir ahí a ahondar en la Claro, herida, meter claro, el dedo claro. en la llaga. Claro, con lo cual- claro. Con Es lo una cual obscenidad. es algo, exacto. Es Claro, una es algo obscenidad, más tú lo allá del propio cambio de embajada, es un gesto obsceno y Que además, han es- sido, lo han secundado, yo creo que 2 países o 3 más, ¿no? sí, muy poco. Muy pocos. Sí. Prácticamente muy pocos. ¿no? No, es- pero que 55 muertos Pero lo grave- o una muerte no justifica. No, Lo justifica, grave, no, lo grave del asunto es que desde hace años es uno de los puntos en conflicto, el control sobre Jerusalén, porque es considerado lugar, Exacto. lugar sagrado para 3 religiones y Yasser Arafat, por ejemplo, era nacido en Jerusalén, nacido, natural de Jerusalén. O sea, que allí vivía alguien, vivía gente, y esa gente está desplazada, ha sido expulsada de su propia tierra, y eso es algo que no se va a acabar nunca. Nunca se va a acabar. Por cierto, y no se puede construir un Jeru- Estado Jerusa- matando gente, y no tienen otra Claro. forma de hacerlo más que esa. Hoy, incluyendo Vuelta Ciclista a Italia, ¿eh? Hace poco. Que también pasó por Jerusalén. Empezó en Jerusalén. Empezó en Jerusalén. Empezó en Jerusalén, Sí, la vuelta ciclista, El acabará en el Italia, Vaticano. el Giro Italia. Sí, Acabará en el Vaticano. Bueno, por los templarios y las cruzadas, ¿no? Es increíble. Yo no lo sé. Bueno, en fin. Yo- Yo creo que con Israel hay que colaborar lo menos posible en todos los sentidos. Por ejemplo, no se deben Yo comprar, con eso no estoy de acuerdo, no ¿eh? se deben No, comprar yo no- productos hechos en Israel. Entre otras cosas porque muchos de ellos se hacen gracias a la ocupación de recursos naturales que pertenecían a Palestina. No se pueden comprar sales de Israel ni productos que provienen de Israel. No se debe colaborar con Israel en nada. Ahora bien, en Israel también hay gente viviendo hay una universidad, allí desarrolló su trabajo algunos intelectuales contrarios a la política de su propio gobierno, del mismo modo que, por ejemplo, yo soy contrario a la política de mi gobierno actual, de muchas cosas que hace. No me di cuenta. No, yo tampoco. De muchas no, cosas, no, sí. yo tampoco. Yo soy contrario y no me gustaría que me identificaran con la política de mi gobierno. Claro. Pero yo creo que hay que hacer el boicot a los productos israelíes. Y hay que, igual que se hizo el boicot a Sudáfrica mientras mantuvo el sistema de apartheid. Estamos ante una situación similar. No se les debería permitir participar, ni siquiera participar en festivales. No puedes estar de juerga cuando tu país está manteniendo un campo de concentración e impidiendo el derecho de la libertad de un pueblo. No puedes estar tan feliz por ahí dándote vueltas y cantando tu folclore. No puedes vivir al margen de esa realidad. Está creciendo en Israel el movimiento de objeción de conciencia de jóvenes que se niegan a ir al ejército. La mili en Israel dura años, no sé si son 2 o 3 años, y está creciendo el número de jóvenes que se niegan a ir porque no quieren hacer lo que está haciendo el Estado de Israel con el pueblo palestino. Y está creciendo la resistencia interior. Y por tanto, con el pueblo israelí que está a favor del pueblo palestino, que también lo hay, pues debemos estar unidos y colaborar. Pero con el Estado de Israel no se puede colaborar en nada. Al contrario, deberíamos hacer el boicot que algunas organizaciones de solidaridad con la causa árabe y con el pueblo palestino están desarrollando. Yo creo que es muy importante que nos fijemos en los productos y aquellos que vengan de Israel pues no los compres. Y de paso, pues compramos productos de aquí, que siempre es lo mejor que hay que hacer, compra de proximidad. O sea, pero es que en este caso está además justificado. A ver, yo no estoy de acuerdo, evidentemente. Hombre, lógico. Evidentemente. Pero si no charlábamos de nada. Sí, estoy de acuerdo con una cosa. Nacho y yo somos objetores de conciencia, con lo cual solidaridad con todos los objetores de conciencia y especialmente con los de Israel. Que quede sentado, ¿vale? Eso, Sí. por supuesto. Y a partir de ahí, yo tengo una experiencia con esto de boicotear productos, boicotear pueblos, subrayarlos en negativo. Yo me acuerdo de cuando se hizo la primera campaña, hará cuánto, 12 años, cálculo más o menos, contra Cataluña, que la extrema derecha exactamente la extrema, jaleó, etcétera. Yo me acuerdo que mi mujer, muerta, hoy yo soy viudo, con cáncer,
un día de Navidad, yo fui al Hipercor, además digo, ¿dónde fue? A Hipercor, concretamente, a comprar productos catalanes. Dice, pero bueno, no lo va a saber nadie, que, bueno, lo sabía la cajera, al final. Solo como elemento de solidaridad. Yo eso de boicotear es lo último que se debe hacer. pero- es decir, pero- habrá que ganarse a la gente, No, perdona, no pero- ponerla enfrente, no cabrearla. Pero si Cataluña invade Valencia ¿Mm? o Murcia. Pero o- la invadió, ¿eh? Por eso. Sí, Claro, no la pero si invadió. lo hiciera, entonces sí podrías decretar. Bueno, el- sí, pero no la invadió. Es decir, Ya. no la invadió. Claro, ¿Qué era, por qué era él- lo bueno? ¿Hacer boicot a productos catalanes? No. Nada, creando amigos. Por eso Así lo vino digo. ahí No vienen tiene- los problemas que vienen. Claro, Ahí vienen los problemas que pero no vienen. tiene nada que ver, porque en este caso no hay causa para boicotear los productos catalanes. Mm. No hay una causa. No, evidentemente. Claro, Estoy pero aquí diciendo- sí la hay. ¿Por qué? Porque Israel es Un Estado democrático. Israel- Un Estado democrático. Israel Que es un yo Estado estoy- terrorista, no es estoy un de Estado acuerdo con sus democrático. operaciones militares, pero es la mayor democracia, Su que es propia- la única su que pro- hay en Oriente Medio. Su Claro. es una democracia que no. Con un 20% de árabes, ¿eh? A ver, participando. René, Un 20% de árabes, su sí. territorio es ilegítimo. Bueno, Su que no, propia que no, constitución, su que propia no. existencia es ilegítima No, no, y no, viola el derecho internacional al haber ocupado un territorio. ¿Quién lo dice? Lo ¿Que viene el dicen derecho internacional? las ¿Quién lo resoluciones dice? de la ONU No, que no, 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 repetidamente no, vienen ningún- violando, no, porque no. el territorio No hay que hoy ninguna día se resolución atribuye. de la ONU que diga que Israel es legítimo, el Estado de Israel. No, Ni una. No, es Ni ilegítimo una. la geografía que ocupa hoy en día. Viola muchísimas resoluciones de la ONU desde el mismo inicio Mira, de su. seamos realistas. Nunca aceptaron A los las fronteras. A los palestinos los defiende más. No entremos en el cinismo. Los defiende más Israel que Bueno. los que dicen ser sus hermanos, ¿eh? Sí, los nazis Así, defendían más ¿eh? a los judíos. No, evidentemente que. ¿Cómo dices, Vamos, ¿cómo dices no, eso? No. Vamos a ¿Cómo saber. dices eso? Es un campo de concentración creado por Israel. Vale. Vamos a, ¿Qué se va a hacer? Yo ya. vamos a dejarlo así en el aire, que ya irá cayendo cuando esté maduro. Y no estoy hablando de Venezuela. Vamos a ello. No. No, desde ahora ya no se habla de Venezuela, no sé por qué. Ahora que salió de la agenda. Hay porque- elecciones ya. Sí. No, es debido, aquí- es debido al hecho de que la oposición perdió y entonces ahora, como saben que van a perder más aún, no se presentan a las elecciones. Ya, Entonces, aquí intentando en el- deslegitimar el proceso Gente democrático. malísima. Aquí Gente en- malísima. Claro, ya no se habla de Venezuela porque van a Malísima. perder. La oposición, gente No, aquí en el búnker se habla de Venezuela también. Últimamente a mí no me toca nunca. ¿Qué lo tratáis? Otro día que no vengo. Vale. Los días que no vengo tratáis el tema de Venezuela sin mí. desde luego. Vamos a ver. La toma de posesión esta semana de Quim Torra en Cataluña, una toma de posesión muy especial. Sí, bueno, muy especial, muy escueta, muy Discreta, íntima. monástica. Que yo digo que y la toma de posesión de Quim Torra en Cataluña y que se busca exorcista para la posesión de Quim Torra por el espíritu de Puigdemont. ¿Qué pensáis de todo esto? Quim Torra es la marioneta, obviamente, de Puigdemont, ¿no? Entonces, ¿cuánto durará esto hasta que vuelva a entrar el 155? No, No, hasta el otoño, ¿no? esperemos está que anunciado, poco, está anunciado, ¿no? Hasta el otoño. Esperemos que poco, porque Claro. Durará el tiempo que los que tienen ahora una mayoría puedan seguir ejerciendo esa mayoría y llevando adelante su programa político. Entonces este hombre es el candidato que pudo ser, después de otros que no podían ser, porque se lo iban a cargar entonces, pero las mayorías siguen siendo las mismas y el jefe de esa posición política pues es Puigdemont. Entonces es lógico todo ¿Cuánto lo que llevamos sucede. hablando de esto sin resultados de ninguna especie? No, por el camino estaba habiendo resultados, Habíamos porque pactado no hablar de ello, ¿eh? hemos Habíamos visto, pactado eso. Sí, pero bueno, hemos visto cómo se ha quedado demostrado que la justicia española está actuando de una manera influida por la política, por el poder político, y que los dos motivos por los cuales están en la cárcel algunos políticos y está perseguido Puigdemont son discutibles. Entonces, es discutible la rebelión
y es discutible la malversación de fondos. La sedición. Entonces, como es discutible, parece claro que medidas tan drásticas como la prisión provisional, que es una cosa que debe tener una serie de garantías para decretarla, etcétera, pues se ha adoptado con mucha alegría y seguramente por una influencia del poder político en el poder judicial. Y esto es lo que están dejando en evidencia ya varias resoluciones de organismos europeos, de otras jurisdicciones. Entonces, a mí me parece que efectivamente esto refuerza una vez más el hecho de que los problemas de Cataluña tienen que resolverse mediante la política, que hay que sacar toda la mediación judicial del asunto. Los jueces no les queda más remedio que resolver las causas como a ellos les parezca conveniente resolverlas en la medida en que les lleguen, pero es que no les deberían llegar. Y no deberían estar en la cárcel los dirigentes políticos que están todavía en la cárcel, menos bajo un decreto de encarcelamiento de carácter preventivo, prisión provisional, ¿no? Sí. Antes de ser juzgados. Y es provisional, sí. Y porque, vamos a ver, si una persona entra con un arma en un supermercado y empieza a matar gente y la policía lo coge sin matarlo, pues obviamente va a la cárcel. No lo vamos a dejar ahí a esperar el juicio una semana. Bien, pero es que se le ha visto hacerlo. La garantía judicial establece que él, ese tiempo que está en la cárcel hasta que sea el juicio, está en prisión preventiva. Pero está en la cárcel. Pero es que los dirigentes de Esquerra Republicana de Cataluña y de Juntos por Cataluña, que están en la cárcel, no cometieron ningún delito de ese calibre, y los delitos que se les imputa no son tan claros como dice el juez. Y tendrían que ser juzgados. Y no lo fueron. Y están en la cárcel. Eso a mí me parece que es evidente que no deben estar en la cárcel. Y que la gente que estamos diciendo que no deben estar en la cárcel no somos nacionalistas ni estamos haciéndoles juego a los nacionalistas. Porque ha habido mucha polémica también con que si comisiones obreras y UGT han participado en una manifestación que pedía la libertad de los presos y tal y cual. Bien, eso es lo normal que hace cualquier persona que no esté envenenada por la posición política de Ciudadanos o de Partido Popular, que son los que quieren sacar rédito de eso. Gente muy mala. No es que sea mala, es que en este juego sus posiciones se van radicalizando. Lo estamos viendo. Vosotros ya no estáis tan de acuerdo. Unos quieren un 155 más duro y el presidente todo lo hace con mucha mesura y con mucho cuidado y no quiere más duro ni más nada. Lo que quiere es quitarlo de una vez y quitarse el marrón de encima. O sea que yo creo que esas contradicciones están apareciendo en todos estos casos y que los que defendemos que se resuelva el asunto políticamente, que se pueda decidir en los términos en que sea posible decidirlo y que el asunto se resuelva políticamente, no apoyamos a los nacionalistas. Apoyamos que se resuelvan las cosas políticamente. Yo creo que... Muchas gracias por vuestra atención. Ya sé que os di mucho la turra, lo siento. Nada, estaré callado un rato. Yo creo que... Creo que bueno, lo de radicalizar al final no es radicalizar, la postura es la misma. Lo que pasa es que bueno, que estos señores siguen con este desvarío que tienen. De hecho, se han superado con el señor Torra, es incluso más radical. O sea, además de marioneta, es más radical, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que la postura tiene que seguir siendo la misma. La solución, yo la verdad no la tengo. Si la tuviera, No, yo tampoco. si la tuviera estaríamos colados, pero bueno, pasa desde luego por aplicar la ley, la legalidad, por tener una confianza en la justicia y bueno, por defender, yo creo, lo que la mayoría de los catalanes y de los españoles quieren. Luego eso queda en manos de quien lo tenga y vamos a ver cómo lo llevan a cabo, pero bueno, yo creo que hay que defender la legalidad por encima de todo, que es lo que en este caso se están saltando manifiestamente. Perdón, pero Puigdemont representa una mayoría de la sociedad catalana. Bueno, No. Para nada. Hombre, no. Para nada, ¿eh? Para nada. ¿Cómo que Vamos no? a ver. Empezando. Déjame empezar. Sigo siguiendo el camino. No me interrumpas cuando estoy empezando. Siguiendo el camino de Ciudadanos. Sigo el camino de Ciudadanos. Con la explicación que viste ahora, que me parece pues sumamente inteligente y la adecuada. Yo si algo soy, o no soy, perdón, es nacionalista. Pero nacionalista catalán o nacionalista español. Ninguna de las dos cosas. Evidentemente que yo... mi camino va por otras vías y muy diferentes, y Loy lo sabe perfectamente por dónde voy.
Bien, ahora, bien dicho esto, tenemos el problema que tenemos en Cataluña. Tenemos, y hay que enfrentarlo de alguna forma. ¿Cómo hay que enfrentarlo? Según mi punto de vista, con diálogo. Con diálogo. Hay que ganarnos la gente. Evidentemente que hay un planteamiento político y hay un planteamiento judicial. El cortocircuito judicial, político o ejecutivo político no existe. Es decir, creerme que la independencia judicial en este momento, bueno, desde los últimos 2 años, ha sido palmaria. Ha sido palmaria. No hay cortocircuito entre poder ejecutivo y poder judicial. Sabes que disiento. Disientes, pero no es así. Es decir, yo te expreso lo que te expreso. Cuando Es decir, termines no, este no hay cortocircuito hoy. Pondré algunos ejemplos. Y además es una cosa buena, es un fenómeno bueno. Y por otro lado, que es importante también, efectivamente tenemos un presidente de la Generalitat que es nacionalista y muy nacionalista además, muy nacionalista. Quizá del espectro más nacionalista, más radical de lo que puede ser el nacionalismo de Esquerra, antigua Convergencia y Unión, etcétera. Es un mix ahí muy peculiar. Ahora bien, en este momento existe ese poder, es un poder efectivo, es un poder legítimo, legalmente constituido, y por lo tanto, hablando de la pregunta esencial del eje, que es el 155 se acabó. Tiene que acabarse. Claro. Ya. Que se puede aplicar... yo no sé el futuro, yo no lo sé, no soy pitonizo. Pero evidentemente, en este momento, 155 ya no. Y diálogo, por supuesto. Y a mí me consta que Mariano Rajoy quiere diálogo. Si puede. El problema es querer o poder. Pues bueno, sí, dime. Vamos a ver. Quedes con la boca abierta. Hemos sabido por escuchas telefónicas que el anterior ministro de Interior le comunicaba ¿a quién? No me recuerdo a quién. No era el fiscal, era un responsable de... No, el ministro de Interior le decía a un responsable: no te preocupes, que de eso ya me encargo yo, de que los jueces, de que esa causa le caiga a no sé qué juez y que hagan esto y hagan lo otro. Eso lo decía el ministro de Interior. El ministro de Justicia, el otro día... Atiéndeme. ¿Quieres que te diga algo? ¿Lo que opina el PP? No, Pues no, muy no. mal. Si eso es así, muy mal. Bueno, pero eso... Eso es pero lo que opina el más PP. allá- Coño. es lo que opinará cualquier persona Claro. con 2 dedos de frente Claro. que conoce qué pasa. Si eso fue Bien. así, muy mal. Bien. El ministro de Justicia el otro día hizo unas declaraciones muy desafortunadas sobre un juez que Estamos reflejan... hablando de 2 ministros diferentes, ¿eh? Sí, pero también del PP. Bien. Y sabemos que la independencia judicial no es una cuestión de todo o nada, obviamente. Un juez, él será independiente y ejerce su trabajo independientemente, y la mayoría de los jueces pues serán inmunes, seguramente, a las presiones políticas. Pero nadie es inmune eternamente a todo tipo de presiones, ni todo el colectivo será inmune a todo tipo de presiones. Del mismo modo, si hay presiones, del mismo modo que muchos las resisten, algunos se prestarán a ellas para hacer su carrera judicial, para ser nombrado miembro del Consejo General del Poder Judicial, cuyos nombramientos son políticos y son los órganos de control. Entonces, el nivel de independencia judicial en España podría ser mejor. No es una no quiere decir Todo es mejorable, no quiere, lógicamente, todo es mejorable, sin duda alguna. cuando digo que los jueces están actuando políticamente, influidos políticamente, en este caso en concreto, lo digo por los datos objetivos que hemos visto de otros tribunales que nada tienen que ver y donde las presiones del Partido Popular, supongo yo, que pintarán muy poco, como son los jueces belgas. En cambio, un juez español pues sí se puede sentir sometido por la presión del Partido Popular, porque el Partido Popular es un partido... Gente muy mala, gente malísima. No, hombre. Gente muy mala gente. Habrá de muy todo, mala gente, René, muy tú mala eres gente. bueno, pero hay Ya, otros... Ya, Ten en cuenta que todo lo que pasó en Madrid... Entonces, yo, en última instancia, no voy a rasgar, lo que sí, quiero, que lo que no. quiero decir es que el caso de Cataluña pone al límite, como siempre, los fallos de nuestro propio... de la calidad democrática de nuestro país. Y la calidad democrática de nuestro país pues es baja, podría ser más alta. Por Dios. No digo... Hombre, no que te voy a es baja.
No te voy a provocar. Es de las más altas No del te voy mundo. a- no te de voy las a- más altas del Hombre, mundo. sí, claro, ¿eh? comparado con Ghana. No, hombre, no compararlo con Ghana. Pero tenemos que comparar- tenemos que comparar Nosotros con nos los países- comparamos a Alemania o nos comparamos al Reino Unido. Nos comparamos- Estamos en esos niveles, ¿eh? En esos esos niveles, estamos claro. los penúltimos. Que Y no, Portugal- que no. Y muchas veces se dice. A Portugal también mal. estamos- Ya. No, déjame. No me ¿Hay interrumpas. Portugal mal? Para Bueno, interrumpirme bien, déjame decirte lo que te tengo que decir. Portugal tiene una calidad democrática superior a España. Igual. En cuanto- Igual. No, Igual. en cuanto a la independencia de poderes, tiene más. Porque, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tumbó una de las reformas laborales que intentó hacer cuando la crisis el gobierno luso. Mm. Cosa que aquí no puede pasar. Porque el Tribunal Constitucional está cableado por el gobierno. Entonces, esa es la independencia judicial. Que después, y que Portugal está saliendo de la crisis de una manera mejor, más equitativa que está saliendo España. Hombre, por Dios. Porque sus no, políticas- no me cuentes eso. No, Te lo no, cuento y te eso lo- no, eso no, Otro día que- no hay ningún dato que avale eso. Que Hay este es muchísimos el mejor. datos y cuando Vamos, quieras, no pon hay un punto- no hay comparanza. No hay comparanza ninguna. Bunkerólogo, pon un punto en el orden del día y lo vemos. Venga. España es el país de Europa en el que la crisis ha hecho que aumentara más la distancia entre Y ricos y pobres. siempre estamos con lo mismo, es el- siempre con lo porque, mismo. porque la Que debilidad no, de que la no, democracia que no es así, española que y no las es así. medidas adoptadas por el gobierno de tu partido han enriquecido a los ricos y han empobrecido a los pobres. Y eso es lo que ha pasado. Y esto lo ha dicho Los del la PP, semana gente, lo de pasada. siempre, gente malísima. No todo, lo ha dicho la malísima. semana pasada la revista Mundo Obrero. Mundo Obrero lo dice en todos los números. Lo dijo la semana pasada, que es lo grave y a ti debería preocuparte, organismos de los que te fiarás más, como es el Fondo Monetario Internacional. Eso es un informe del Fondo Monetario Internacional de la semana pasada, salió en la prensa. Y que las medidas adoptadas contra la crisis han aumentado, han disminuido drásticamente. La brecha. Aumentado No, lo que han la disminuido gran los brecha, salarios, han disminuido los salarios y sin embargo el Producto Interior Bruto está creciendo. Luego esa riqueza no se está repartiendo entre los asalariados, Claro, sino que se la pero están quedando. no explicas todo. Bueno, que hay, hombre, yo no que puedo hay- explicar que hay todo. muchos más puestos de trabajo, evidentemente, que para que la calidad de proporcionalmente no, ha perdido hay más. muchos más puestos de trabajo y evidentemente Mira, uno de los problemas- tardaremos tiempo en René, uno de los problemas por los cuales- que los salarios suban, evidentemente. Uno de los problemas por los cuales no se resuelven las crisis y los conflictos es por no reconocer el problema. Y yo creo que independientemente de que ¿cómo no se va a reconocer? el causante, Claro que se re- el causante de la mayor reconoce, pobreza, por Dios. el causante de la mayor pobreza en España sea tu partido, ya está hecho, Claro, fíjate, el pasado no tiene fíjate remedio tú. y podéis tomar conciencia de que eso Muy es así mala gente. y Somos colaborar somos para muy cambiarlo. mala gente, de muy una mala vez. gente. Aprovechando que el Ebro pasa por Zamora, ¿cómo podemos ir de los derroteros de la turra de Torra a acabar? Porque somos gente inteligente que no nos gusta enfocicarnos ahí siempre con lo mismo. Ya dijimos lo que teníamos que decir, más o menos hay un cierto acuerdo en que hay que volver al diálogo, Pues que con nos matices. Claro. Voy a hacer de portavoz del grupo. Que nos abran otra de sidra. Y entonces hablamos de otras cosas más interesantes. Ya lo veo, ya lo Y veo. además poco podemos hacer desde aquí por Estamos en el búnker que por vamos a hacer. contribuir a la paz social de nuestros compatriotas catalanes. Pero solo con decirlo ya estamos haciendo una. Y que la gente viaje a una buena Cataluña. cosa. Y que viaje a Cataluña. Eso. Y que viaje Y a que- Cataluña. y que tome- y que compre productos y que productos tome, catalanes. ¿cómo se llama eso? Butifarra. Exactamente. Butifarra blanca, No, Espetec. Espérate. bueno, también Espetec Y vinos, y cavas. y cava. Y vaya a Barcelona, que es muy guapo. Que sí, pero la cuestión está en bueno, que esto vamos a también a tener que dejarlo en el aire y muchas otras cosas más, porque nos están diciendo ahí que Hombre, ¿y el lobo? el lobo, Abandonamos al lobo. sí, caperucita. Ay, es verdad. que me decían que tenemos poco tiempo, vamos a meternos con lo que... Con Casado. Vamos a meternos con el lobo. Que hay algo que nos toca aquí en Asturias. El lobo provoca daños en el 56% del territorio de Asturias e incluso ha ocupado zonas costeras. Esto es una de las noticias. La siguiente es la picaresca en el cobro de daños del lobo enciende a los sindicatos ganaderos. Esta es otra de las noticias. La noticia de hoy es: el lobo ha llegado a Gijón. Vamos a ver, yo sí, Esto parece una canción de Los Ilegales. sí quisiera decir una cosa en el tema del lobo.
yo todos los años, o casi todos los años, tengo una cita con Ernesto Junco, un gran ecologista, que tiene un zoológico en Cangas de Onís. Y tiene una manada de lobos. Y además, lobos polares. Y todos los años me lo saca y yo no tengo foto. Que este año tengo que hacerla. Yo cojo, me siento en un banco y los lobos alrededor. Es una cosa preciosa, ¿eh? Saludamos a Ernesto Junco también hoy, si me permites, desde aquí. Con lo cual, evidentemente, yo tengo una sensibilidad ecologista por los lobos, pero también tengo una sensibilidad por quienes sufren a los lobos. Es decir, yo lo que me han contado, yo mi vida política la pasé mucho en la zona oriental de Asturias, muy en contacto con los agricultores y ganaderos, y yo sé lo que han pasado también con el tema de los lobos, ¿eh? Sé lo que han pasado. Es decir, gente que casándose la hija, un hecho real, casándose la hija, en el banquete, tener que marcharse arriba a la majada, porque tenía el ganado allí, y pendiente de que llegara el lobo y... O sea, bien. Con lo cual, aquí en Asturias, extrañamente, somos una comunidad autónoma de una gran cultura política. En este tema no hemos llegado al equilibrio. Es decir, tiene razón el ganadero y tiene razón el ecologista. Y nunca se ha llegado al equilibrio, ¿eh? Por lo tanto, yo insto desde aquí a llegar al equilibrio. Que en todo lo hay. En todo lo hay, ¿eh? Sí, y no, vamos a ver. En primer lugar, es un privilegio y un lujo vivir en una zona donde existen los dos grandes depredadores europeos, que antes se distribuían por toda Europa, en zonas que no son de reserva específica para ellos, es decir, conviviendo con el ser humano, en convivencia. Eso es un modelo interesantísimo para mantener, y algo que tenemos que todos los asturianos, también gallegos y castellanos y cántabros, que compartimos la presencia del lobo, y otras zonas de España. Hay lobos en Madrid, hay lobos en más sitios, ¿no? A principios de siglo había lobos en todas las provincias españolas, en todas, desde Cádiz hasta Finisterre. Bien, o sea que en primer lugar tenemos que ser conscientes de que lo que tenemos es un lujo y algo a mantener. Y tenemos que ser conscientes también de que los ganaderos no son los que tienen que pagar la presencia del lobo en esa zona de convivencia. Por tanto, la administración debe pagar generosamente. Y si miramos las cantidades, no son cantidades como para echarse a temblar en unos presupuestos generales. Ni hay que ponerse tan preocupado porque de vez en cuando pagues algo de más, que no se van a hacer ricos los ganaderos con eso. Es verdad que hay que buscar perseguir la picaresca, desde luego. Y sobre todo lo que más hay que hacer es hacerle caso a los científicos, a los biólogos que conocen el tema, que dan informes y a veces no se siguen sus indicaciones científicas a la hora de manejar al lobo. Y hay que emplear los procedimientos científicos mejores para el control del lobo, que tampoco se están usando. No se está optimizando todo lo que sabemos del manejo del lobo en Asturias. Y con la bala tampoco se soluciona, no se soluciona nada. Evidentemente. Compañeros, me están diciendo que estamos en tiempo. Lo siento. Nos tenemos que salir porque esto del búnker ya sabéis que hay un tiempo y no hay más narices. Prometemos hablar del gobierno en el próximo... Dime. En todo caso, aparte de lo de siempre nos queda la UCD, incluso al hoy, sí. Y que esta corbata roja vaya guapa que es. Sí, no, ¿Tú seguro que eres del PP? A mí, por no quedar, ya no me queda ni la vesícula. Compañeros, como veis, estamos cerrando esta semana. Las noticias vienen así un poco revueltas. Prometemos la semana que viene hablar del gobierno y daros las gracias a los tres de estar aquí conmigo. Y vamos cerrando rápido, que detrás de mí viene más gente. Nos vemos, pasarlo bien, tener cuidado al conducir y, por favor, el martes nos vemos. El martes más, mejor imposible. Nos vamos. Hasta luego. Voy a empezar.